Esto es Política y otras malas palabras. Bienvenidos, vamos a estar conversando con nuestros amigos sobre la crisis en Latinoamérica y sobre la caída de Evo Morales. Su servidora es Ana Medinaceli, soy comunicadora e investigadora. Manejo igual la difusora Loco el Gato, que es un pequeño aporte al mundo de la información, a difundir la contrainformación que vale la pena. Daniel Arriagada, él tiene un canal en YouTube. Y tenemos a Ariel Rojas. Hola, he estudiado sociología, soy activista. Yo soy una persona común y corriente. Me gusta hacer videos. Los temas principales que abordo son justamente la historia y el conflicto mapuche, desde sus orígenes también y en un orden cronológico. Y también sobre parte de la historia de lo que sería el anarquismo y otras ideas que voy abordando, ¿no? Por medio de los videos. Ocupamos la historia, se llama el canal, así que lo pueden buscar ahí en YouTube, Instagram. A nivel global, ¿verdad? Hemos visto una especie de auge de los movimientos neofascistas, el ascenso, por ejemplo, dentro del mismo continente en Abya Yala, el ascenso de Bolsonaro, por un momento estuvo Macri, el ascenso también de la calle en Uruguay, el tema de lo que estaba sucediendo en Bolivia, en Ecuador. Hace un año, digamos que a nivel latinoamericano ha venido bien golpeado, ha venido un poco de todo. En Puerto Rico hubieron movimientos que venían como con estos aires independentistas, finalmente igual radicaban en sujetarse a otra burguesía, pero como una burguesía local, todo lo demás, como suele ocurrir con movimientos de corte nacionalista burgués. Y también, por otro lado, teníamos el caso que comenzó en Chile desde octubre, a partir de octubre del año pasado, y que sin embargo ya se venía cocinando desde hace bastante tiempo antes. Ya desde el año 2006, desde el año 2005, se venía construyendo un espíritu un poco más crítico en cuestiones sociales, y que ya después en el año 2011 hay una olla a presión ahí que se le sale la tapa y comienza a burbujear. Y ya el año 2019 comienza a ver lo que en un momento se denominó el estallido social, y que estaba bien generado ese nombre en ese punto exacto, porque fue un estallido y que luego ya pasó a transformarse en una revuelta constante, que había agitación, propaganda, trabajo, y que eso no lo exime de que hubieran habido algunas mociones por parte de partidos políticos de tratar de apropiarse de estos movimientos y de llevarlos a sus demandas reformistas dentro del Congreso y todo lo demás. Y que finalmente concluyó, bueno, todavía no concluye, es un movimiento que está en pausa, digamos, porque justo después, esto es como una serie Black Mirror, ¿no? Como que pasan cosas muy increíbles, de pronto nos venía la pandemia. Así es que dentro de esa pandemia han habido igual algunas revueltas, por ejemplo, que han tenido relación con el hambre y todo lo demás. Se está matando a la gente de hambre, o te mata el coronavirus o te mata el hambre, porque se ha revelado con mucha mayor firmeza la injusticia y las desigualdades que se están dando en Chile, que eso ya es algo que se da hace muchos años, pero que sin embargo ahora lo comenzamos a ver mucho más. La gente que antes no quería verlo, por obligación lo está observando, está diciendo, oye, esto está mal. Y he escuchado gente que era muy conservadora diciendo, oye, no, esto va para ir a pelear. Entonces, ese es el escenario más o menos, ¿no? Y en Chile muchas de las demandas que comenzaron en octubre se trataron de llevar solamente hacia la demanda de la constituyente, que sería de aprobar o rechazar una nueva constitución, como si solamente ese fuera el problema. Si bien la constitución heredada de Pinochet sí ha sido un problema, y lo va a seguir siendo probablemente, como que todo se llevó hacia esa lucha simplemente, cuando en realidad la lucha es mucho más grande, o sea, tiene mucho que ver con otras cosas que escapan de lo que vendría a ser una nueva o una vieja constitución firmada, sin embargo, por las mismas personas que defendían al dictador Pinochet hace unos años atrás. ¿Cómo consideras el papel de la gente, del ciudadano de a pie, del obrero, de las enfermeras, de los enfermeros, de gente que no forma parte del poder? ¿Qué papel crees que ha tomado parte en estas revueltas y en esta serie de demandas sociales que se han venido suscitando en Chile, tanto desde la educación, porque esto parte de la educación, ¿no? Sí, si lo vemos desde su base, ¿no? El cuestionamiento parte desde lo educativo. Sin embargo, lo que genera el estallido, entre otras cosas, tiene que ver con el alza del boleto del metro,
que fue la gasolina que le pusieron, digamos, para que se empezara a quemar todo. Pero la estructura que se quemó ya viene desde hace más de 30 años atrás, 40 años, 50. La persona de a pie, ¿no? La persona que según la Constitución de Chile, en el primer artículo, dice que es la persona que debe ser protegida por el Estado chileno, entre comillas, porque eso es lo que dice la Constitución para ocultar otras cosas. Pero finalmente nos damos cuenta que el primer artículo nunca se cumple tampoco, porque el Estado chileno siempre va a preferir cuidar la propiedad privada. Prefirió cuidar el metro, prefirió cuidar la farmacia, prefirió cuidar, digamos, la estructura de la ciudad, los paraderos de micro le decimos a los microbuses, que cuidar la persona de pie a la cual le sacaron los ojos. Ahí es donde nos damos cuenta de las consecuencias de lo que promueve el Estado y lo que es el Estado, que son dos cosas completamente adversas. O sea, cuando nos pintan el Estado y nos pintan lo que ellos llaman democracia, finalmente no son muy lejanas a lo que entendemos también por dictadura. Solamente que una cosa cubre un poco la otra, pero se sigue utilizando la policía, se sigue utilizando el ejército y se sigue recriminando siempre al pobre. Esta temida Tercera Guerra Mundial finalmente se podría bien transformar en lo que va a ser la guerra entre los ricos y pobres. Este genocidio, el rol que tiene la persona de a pie durante la revuelta y el estallido fue vital. O sea, fue completamente importante, ya que fueron el motor que gestó, digamos, las movilizaciones. Es algo que no se veía venir, la verdad es que desde mi postura no lo vi venir. O sea, pensé que podía pasar algo así, pero yo pensé que podía pasar en 100 años más, en 200 años más. La verdad es que de pronto cuando empiezo a ver todo en llamas, empiezo a ver todo con fuego y la represión y la gente corriendo y la gente que antes te decía que eras un terrorista diciéndote, oye, tenías toda la razón. Sí, yo dije, bueno, ¿cómo no lo vimos venir tampoco? O sea, nos hemos preparado siempre para momentos como estos y de pronto llega y a nosotros, digamos, y a nosotras nos pasó por el costado. Y parte como un movimiento que se autoconvoca. Y por eso yo creo que le queda bien el nombre estallido en un principio, porque fue algo que se fue acumulando, se acumuló por mucho tiempo y de pronto la gente explotó. Tengo una serie en YouTube que se llama Chile, el oasis de la democracia, utilizando un poco esta ironía, este sarcasmo, y que viene un poco de la frase que dijo Sebastián Piñera una vez, donde decía que Chile era el oasis de la democracia. Entonces, eso es lo que le da el nombre a esta serie. Y en el primer capítulo, de hecho, ocupo este ejemplo. Digo, Chile es como el niño bullying del colegio, que en clase siempre lo molestaron. Cuando hablo de Chile hablo de la gente, ¿no? Siempre lo molestaron, siempre le pegaron, siempre lo golpearon, siempre lo abusaron. Y de pronto llega el día en que simplemente le dijeron algo y este niño explota. Como lo hemos visto desde Bolivia, se sentía orgullo de que la gente diga basta. Eso ha sido bastante importante. Hemos visto que también hay una tradición de organizaciones a través de colectivos. Ariel, no sé si nos puedes contar sobre los colectivos que estuviste. Yo estuve hace 2 años, quizás 2017, participé en organizaciones, conocí compañeros, compes. Y sí, hay algo que me llama la atención de Chile en general. Hay como que una experiencia de tradición horizontal en la lucha, en las calles, o es que ha habido una influencia de las prácticas libertarias, porque se toma en cuenta la idea del apoyo mutuo o las asambleas horizontales en los colectivos. ¿Qué tipo de colectivos han surgido o han tenido gran aporte en estas luchas? La verdad es que en Chile el movimiento anarquista en los años 30 prácticamente es exterminado, y ya en los años 90, digamos que fines de los 80, hay un auge, pero que ya viene como en forma un poco de la contracultura, dentro del movimiento punk. Entonces, más que una tendencia, una corriente de pensamiento, conlleva una estética. Ya después de los años 2000 comienza a haber un nuevo desarrollo de lo que vendría a ser las prácticas más horizontales. Ahí es donde vemos que hay una generación que viene con estas prácticas, pero que no tiene una base directa que sea antecesora, porque la gran mayoría fueron asesinados o en la dictadura o en la dictadura anterior con Ibáñez, y muchos de los que podrían haber quedado se pasaron a lo que vendría a ser la plataforma, en los movimientos obreros, que en su época también eran antiautoritarios, se transformaron finalmente en sindicatos de corte jerárquico, autoritario en su mayoría, y que con participación activa, digamos, en lo que vendría a ser la política de partido y con la misma noción del Estado. Ya se viene como con esta desconfianza a aquello.
y a todo lo que pueda oler un poco a un agente de superioridad o de representatividad. Y la práctica horizontal sí se puede dar. Finalmente es una cosa humana. Esta idea, ¿no?, del apoyo mutuo, de la solidaridad, que el capitalismo nos trata de decir que esto es algo hippie, algo que no soportaría, digamos, la construcción de una sociedad. Pero si nos vamos hacia mucho tiempo antes, nos damos cuenta que todas las sociedades podían haber estado construidas en base a estas primeras nociones, y que ya con la noción de propiedad y todas esas cosas que fueron después llegando, se fueron dando otras dinámicas, como la acumulación de bienes. Y sobre la pregunta que me hacía Ana, que era sobre la organización de la importancia de las colectividades. Hay una tendencia a organizarse en colectivo, como a grupos de afinidad, que suelen ser grupos pequeños, no son como grandes grupos federacionales ni nada, sino que suelen ser grupos pequeños de afinidad, que tienen afinidad, una idea en común, una práctica en común, y que buscan un objetivo también en particular. Por ejemplo, pueden haber colectividades de contrainformación, o colectividades que desarrollen más el tema indígena, o que desarrollen el tema del feminismo, hacen actividades juntos, ese tipo de dinámica. Y así se va formando una especie de tejido social también. Y este tejido social es el que termina solventando problemas, el que termina realizando ahora las ollas comunes, escuelas en algunas poblaciones, que también se da. Yo mismo participé en algunas de esas escuelas, y se van dando según las necesidades que uno va observando, ¿no? La resolución de los países miembros de la OEA, entre ellos Estados Unidos, la declaración polémica de Estados Unidos fue el total apoyo a las luchas sociales. Es como escuchar la verdad de boca de un mentiroso. Y este hecho era lo que más se recalca en tanto a los grupos alternativos o de izquierda, por ejemplo, de Argentina. Gracias a esta declaración, Bolivia entra como en un contexto de derecha, que ahora estamos con Áñez solamente por estar contra Evo. También tiene mucho que ver con las intenciones de Estados Unidos al decir semejante verdad. ¿Cuál era el peligro de Bolivia en esta época de la caída de Evo? En La Paz la lucha fue muy diferente, pero desde Santa Cruz, que es una de las ciudades potencias económicas de Bolivia, cronológicamente cayó el sistema TREP cuando estábamos en época de votación. Durante el proceso se cayó el sistema. Esto provoca una convulsión social. ¡Vamos a la lucha! ¡No tenemos miedo! ¡Vamos! Hay bastantes jóvenes que empezaron la lucha en la calle. Hay también testimonios, ¿no?, de personas que han ido siguiendo por internet, y también hay estas denuncias de que de un momento a otro subían las votaciones. Se han encontrado muchas ánforas marcadas en poblaciones. Una de las principales causas de la caída de Evo, en el caso de Bolivia, fueron las quemas de los bosques de la Chiquitanía. Las denuncias de que esto fue provocado no son pocas. Tenemos imágenes que no dejaban circular por Facebook. Nos acaban de pedir. Tenemos una bombera que ha denunciado el caso. Por ejemplo, han encontrado botellas de alcohol, artefactos inflamables en la zona. Evo tenía una agenda basada en el agronegocio. También estamos viendo que hubo una aceleración de aprobaciones de leyes, la introducción de semillas transgénicas, legalizar semillas transgénicas como el maíz. Todo esto ha sido el detonante de que se provoque la caída de Evo. La gente también enterarse que estas zonas de las quemas iban a ser dedicadas al monocultivo, a la ganadería, estamos viendo que simplemente son para beneficiar empresas. Bueno, yo creo que hay mucha tendencia a que todavía estamos como en la Guerra Fría, ¿no? Entonces todavía se ve como una lucha entre el imperialismo capitalista yanqui, el marxismo, leninismo soviético. Todavía estamos con Rambo en Vietnam. Aún se asume mucho este tema, ¿no? Este como bipartidismo de lo que es como bueno, el golpe fue de derecha o fue de izquierda. Pero parece que este gobierno era de izquierda. Pero entonces parece que eran de los buenos. Y por el otro lado van a decir, no, es que ese era un indígena comunista.
todavía está mucho esa visión, ¿no? Capitalismo, comunismo, y en realidad ya no estamos hablando quizás de un imperio versus una resistencia, estamos hablando de luchas de imperio. El imperio es este monopolio que en su estructura conlleva todo lo que viene siendo el extractivismo, o sea, quién es el que dirige esta máquina extractiva dentro de los países. Y en ese sentido, por supuesto, Evo no está ausente, o sea, Evo Morales, como decías tú, llega con esta idea de bueno, soy el rostro, digamos, indígena, soy la persona que va a llegar acá a hacer las reivindicaciones sociales, pero se olvidaron de algo muy importante, y es que hace 200 años atrás un viejo con barba dijo: denle el poder al más ardiente y más ferviente revolucionario, pero llévenlo al poder y se van a dar cuenta que va a ser más tirano o igual de tirano que el mismísimo zar. Aquí vemos que otra vez el tiempo le da la razón a este viejo con barba, porque sí, muy de izquierda, mucho chaleco de lana, mucho todo, ¿no? Pero las lógicas extractivas se mantienen, y eso pasa mucho por el tema del caudillismo, de buscar esta imagen y endiosarla, este amor mesiánico hacia un líder, ¿no? Buscarle una cara a la revolución. El Che Guevara, Fidel Castro, la cara que ustedes quieran poner, la total, siempre se van a capitalizar, y siempre cuando llegue al poder, el poder va a ser lo suyo con esa persona. La visión que se tiene en Chile personalmente al respecto de lo que fue esta noticia de cuando llega Áñez al poder y Evo Morales toma sus cosas y se va, ¿no? Fue un poco como de catástrofe, fue como una visión de, oye, mira, esto está pasando en Latinoamérica, estamos con una sucesión de golpes de Estado, al parecer, en donde el presidente se tiene que ir y llega otra persona y dice, ya, desde ahora las cosas van a ser así. Se mostraron muchas imágenes de los militares entrando hacia los pueblos indígenas. Igual todo esto yo lo vi más que nada por internet, yo en lo personal televisión no veo desde hace mucho tiempo. La prensa escrita, digamos, bueno, son monopolios también, entonces yo igual me informo por medios, digamos, un poco más alternativos también, y de ahí trato de contrastar información. La gente se está informando mucho más por internet. Yo creo que tenemos el poder y tenemos todavía esta bandilla de gente que quiere tomarse poder. Entonces tenemos un suceso, por ejemplo, la quema de la Amazonía. Aquí tenemos dos vertientes, tenemos a Bolsonaro expresando sobre el tema del fuego y todo lo demás, versus el bando supuestamente contrario con Evo Morales diciendo que estamos tratando de salvarlo, pero detrás de tanto los poderes que se denominan de derecha o como los que se denominan de izquierda, tenemos al macroempresariado y los intereses económicos. Y les da lo mismo si la persona o el títere de cargo es de derecha o es de izquierda. Por supuesto que decoran y maquillan las matanzas de una forma distinta. O sea, podemos tener una policía roja o una policía amarilla, pero ambos policías van a seguir golpeando. Tenemos militares rojos o militares amarillos, pero te van a seguir golpeando y matando de la misma manera. Finalmente lo que varía es el maquillaje un poco y la estética que hay detrás de eso, pero mientras no se cuestione la lógica del Estado y la lógica del capitalismo, la verdad es que los resultados van a ser más o menos iguales. El extractivismo y las consecuencias que estamos viviendo ahora, eso con Evo o sin Evo, con Áñez o sin Áñez. El tema es cuestionarlo más allá de quién es la cara visible en el poder. El Evo ha sido también un caudillo, ¿no? Bolivia, los movimientos sociales tienen esa tendencia a buscar un salvador mesiánico. Los movimientos sociales se han dado a generar un proceso de estructuras de poder, y con el Evo eso se generalizó y se hizo más fuerte. Generaron pequeños caudillos en dirigencias indígenas, sindicales, campesinas, dirigenciales. Detrás de eso está una herencia colonial cristiana y evangélica, salvadora. Entonces, si mezclamos estas dos figuras, podemos entender cómo se configuró esta crisis del año pasado. El pueblo o las personas que estábamos en la calle generaron procesos de apoyo mutuo y de solidaridad, pero estos procesos no llegaron a avanzar como sociedad por el hecho de esta traba que era el caudillismo. Aparecía detrás con su discurso y los medios de comunicación Camacho dirigiendo y diciendo que esta es su lucha, que es la lucha de los comités cívicos. Todavía aquí se sigue creyendo de que va a llegar alguien al poder y va a cambiar todas las cosas. La crisis del Evo es del TICNIS, es de los conflictos universitarios,
los conflictos en Jacobo Mora. El pueblo tiene que empezar a creer que la fuerza, la posibilidad de generar nuevas alternativas de organización está en el pueblo. A la gente le cuesta mucho todavía desapegarse de las nociones que nos vienen heredadas muchas veces de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y que anteriormente venía de las monarquías, y que acá caló también bastante profundo, ¿no? Cuando hablamos de esta línea de sucesión, ¿quién va a suceder al rey? ¿Quién va a suceder al presidente? Oye, pero si derrocamos a Evo Morales, a Áñez, si derrocamos a Piñera, ¿quién va a venir y quién nos va a gobernar? ¿Quién nos va a patear el trasero? Ahora, ¿quién va a aplastar mi cabeza con su bota? Al final siempre estamos como esperando un poco a que nos digan qué hacer, a que nos den instrucciones de todo. Entonces yo creo que hay que escapar un poco de esa lógica. Y eso es lo más difícil, porque es justamente la mayor expresión de las consecuencias que ha traído el Estado y el capital, que se retroalimentan. Y que es dejarnos la pregunta de que, oye, pero la ausencia de una autoridad va a significar el caos. Y es como que con autoridad no la hay, o sea, la hay, solamente que está organizada, que hay un monopolio al respecto de eso. O sea, los asesinatos los va a cometer la policía, los va a cometer el Estado, los va a cometer el empresariado por medio de su brazo armado. ¿Hasta qué punto vamos a seguir creyendo? El Estado nos está demostrando de que no es necesario. El Estado nos está demostrando de que es un asesino y un criminal. El capitalismo nos está demostrando por hechos científicos de que no se puede seguir avanzando en el plan asesino que tiene. O sea, ¿qué más malo puede salir? Estamos en medio de una pandemia, hay estados que están experimentando con el encierro, que están experimentando con estas lógicas también, y aprovechando, digamos, el impulso del vuelo, pero ya estamos hablando de toques de queda. Eso lo estamos, en Chile al menos se está hablando de toques de queda, se habla de militares, se habla de, bueno, en todos los países se está hablando de multa, de todo esta, ¿cierto? Y de todas estas formas que finalmente son métodos de control orwelliano, y ahora lo estamos viendo como presencialmente. A la final no sabemos si en realidad el profeta era Nostradamus o si era Orwell. Las respuestas desde arriba o viéndola desde el ojo del poder no van a ser las respuestas más adecuadas. Porque creo que las respuestas están en las bases de las personas, en los movimientos que se generan desde abajo. Hay formas alternativas de organización. Y lo que proponen últimamente, en el caso de Bolivia, las agrupaciones que son independientes, los colectivos, hemos llegado a un acuerdo de que este sistema no funciona, de que el extractivismo no es lo más importante, nos está dañando, está matando, está destinando bosques que tenían un equilibrio, ahora dedicado al monocultivo. Estamos viendo a la minería cómo nos somete, estamos viendo cómo las hidroeléctricas avanzan, y todo esto forma parte de una maquinaria que quieran llamarle liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, que al final es la acumulación de bienes en detrimento del medio ambiente, de nosotros mismos, dándonos alimentos sanos, diciendo que son buenos, bajo el nombre de empresas que muchos conocemos. Se ha visto desde la caída de Evo. La fuerza de la gente está latiendo, la hemos visto en las calles y vamos a seguir viéndola. Todos sabemos históricamente que las luchas, las demandas se las ganan en las calles. Mencionar agradecimientos al colectivo libertario de Santa Cruz y al colectivo CODAP, coordinador en defensa de la autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente. Diría que nada, abrazos nomás para todo el mundo, abrazos para todos los compañeros, las compañeras. Y para la policía no hay abrazos, hay balazos. Agradecerte a vos y al compañero. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ariel, Daniel y su servidora Ana. Hasta la próxima.